Multicanal no se hace responsable de las opiniones vertidas en este espacio. Los criterios emitidos son de única responsabilidad de los protagonistas. Multicanal, más cerca de ti. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a un programa más de Pedagogía Sin Límites, que como siempre lo manifestamos, es el programa que busca mejorar la parte educativa del país. En esta tarde vamos a conectarnos con Argentina y hablaremos con Teresita González Ascoaga. Ella es una docente de muchísima experiencia, especialmente en la parte técnica, los negocios, etcétera. Yo pienso que va a ser un programa de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Para todos los docentes va a ser de mucha utilidad para los que están yendo a empezar un negocio, un emprendimiento. Y naturalmente para los docentes que quieran trabajar o estén trabajando en el aprendizaje basado en proyectos. Es por eso que el tema de hoy es aprendizaje basado en proyectos para el siglo XXI desde la óptica de docentes y estudiantes. Pero Tatiana, ¿quién es Teresita González? Muchísimas gracias, estimado doctor, queridos televidentes, sean bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos con Teresita González Ascoaga. Ella es profesora superior de piano, teoría y solfeo, Conservatorio Fracassi, técnica superior en administración de empresas del Instituto Superior Nuestra Señora de la Misericordia, profesora de educación secundaria en ciencias de la administración, tiene la licenciatura en administración universitaria de la Universidad Nacional del Noreste, licenciatura en educación en la Universidad Siglo XXI. Ella es profesora del Colegio Nocturno Islas Malvinas del Atlántico Sur, del Colegio Secundario Manuel Vicente Figuero y de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. En sus publicaciones, las más destacadas están La responsabilidad social en Argentina, un escalón clave de andamiaje organizacional, Aptitud del profesional de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste para responder a las necesidades sociales y las prácticas profesionalizantes de la educación técnica desde una perspectiva bioética. Dentro de sus proyectos más destacados tenemos el de asesora del proyecto SmartCard, asesora del proyecto Compomec, del proyecto escolar Piladrillo y asesora del proyecto Biocombustibles, en el cual obtuvo el premio al producto innovador y también ha participado en diversas ponencias a nivel nacional e internacional. Además ha sido seleccionada como docente destacada del año 2023 y tiene un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes a los docentes cuyas acciones han trascendido dentro del aula. Además es evaluadora nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología. Estimada Teresita, sea bienvenida a este programa. Agradecer a Tatiana por esta presentación excelente que lo ha hecho. Y dar la bienvenida también a Teresita. Teresita, bienvenida a Pedagogía Sin Límites. Hola, buenas tardes, buenos días. Es un gusto estar con ustedes y muy agradecida que me hayan invitado a participar. Qué bueno. Nuestro interés es conocer quién es Teresita González Ascoaga, desde cuándo empieza con su apego a la parte educativa, desde cuándo empieza a gustarle la parte técnica y desde cuándo, naturalmente, el aprendizaje basado en proyectos. Cuéntenos desde, no sé, desde cuándo empieza su apego por la parte educativa y, naturalmente, el ABP. Le escuchamos, Teresita.
Bueno, mi apego por la parte educativa comienza hace 20 años, cuando tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una escuela de adultos, enseñando otra materia que no tiene nada que ver con esto, porque también soy profesora de música. Entonces, bueno, iba a ser una suplencia temporal para enseñar música a adultos. En ese momento yo estaba estudiando en la facultad y ya era técnica en administración de empresas. Me gustó mucho enseñar, estaba viendo en qué iba a trabajar porque pensaba que dentro de una empresa podía trabajar en capacitación, en recursos humanos, algo relacionado a la enseñanza. Me estaba enfocando a eso, ¿no? O si no, a la parte de producción también me gustaba mucho. Entonces, bueno, terminó mi suplencia y al año siguiente, al entrar ya al sistema educativo, me ofrecen una suplencia en otra escuela. Una escuela que en ese momento era un centro de formación profesional, no de adultos, sino de adolescentes. Bueno, entonces, al presentar mi currículum, me dicen, qué bueno que tenés esta formación de técnica en administración de empresas, porque el año que viene este centro de formación profesional se va a convertir en una escuela técnica. Hasta ese momento yo a la educación técnica la tenía vista de lejos, porque el lugar donde yo nací, que se llama Itatí, que queda a unos 70 kilómetros de Corrientes capital, y donde hice todos mis estudios primarios y secundarios, no contaba con una escuela técnica. Entonces yo desconocía ese mundo. Bueno, me ofrecen, esto era en el año, bueno, hace 19 años, ¿no? Y me ofrecen ingresar en el año 2004 a la escuela técnica que ese centro profesional se convierte en Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. Estuve desde sus comienzos, desde que se eligió el nombre, desde que votamos el nombre, justamente de un técnico argentino reconocido, un fraile que ayudó al general San Martín en sus diferentes batallas, era un estratega y un politécnico, ¿no? Y bueno, y ahí comienzo a desarrollar varias actividades. Tenía solamente 2 materias al principio, 6 horas semanales, pero comienzo a ver el tema de los proyectos y comienzo a estudiar, a profundizar lo que es el ABP y a darme cuenta que la educación técnica era todo un mundo nuevo que empezaba a descubrir y me gustaba muchísimo. Me enamoré de la educación técnica y quise seguir y me quedé en esa escuela hasta el día de hoy. Y bueno, los proyectos comenzaron, uno muy sencillo, me acuerdo que era una fábrica de jabones, comenzó en el año 2007, donde nuestros alumnos tenían que mostrar todo lo que habían aprendido durante el año a partir de un producto. Ese producto era jabón fabricado a partir de desechos de jabones. En lugar de tirar los jabones, se reutilizaban. El proyecto era muy sencillo, pero en ese momento fue muy innovador en la escuela y fue como el puntapié inicial para que comience a trabajar los proyectos. Era la primera promoción de egresados en técnico en administración de empresas que comenzaron con este proyecto y así año a año seguimos el desafío. Con el tiempo cambió la caja curricular, pasó de llamarse administración de empresas a gestión y administración de las organizaciones, pero seguimos trabajando ABP. Y también involucrando cada vez a más docentes, compañeros de ruta, como digo yo, compañeros de aprendizaje y amigos que se van sumando dentro de nuestra institución. Ahora, antes de entrar a la parte del tema, este aprendizaje basado en proyectos, habíamos visto y habíamos escuchado dentro de su hoja de vida sus trabajos en la parte de innovación. Y dentro de innovación usted tiene mucho que contar. ¿Cómo empieza la parte innovativa en Teresa? Yo creo que comienza dentro de la comunidad educativa con una propuesta de trabajo diferente. Y creo que tiene mucho que ver con la apertura institucional que tenían en ese momento los directivos para darme el permiso de trabajar. Al ser el ABP una herramienta que se puede tomar para enseñar, para aprender juntos también, creo que ahí comienza el desafío de, primero, confiar
en el docente, también mostrar los resultados, mostrar que se trabaja un currículum y bueno, y andar, caminar en esa nueva ruta. Ahora, empecemos con algo muy básico para los estudiantes y los docentes que nos escuchan. ¿Qué es un aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo lo va definiendo usted? Un aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de experiencias de aprendizaje que involucra a todos los estudiantes en proyectos complejos y del mundo real, a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. Es conducir a los estudiantes a una necesidad de tomar ese trabajo seriamente, con responsabilidad, y los invita también, este tipo de aprendizaje invita a los estudiantes a ser generadores del cambio que se necesitan, que ellos mismos van detectando ese cambio, ¿no? Esa necesidad de cambiar. Dentro de la necesidad de cambiar que usted manifiesta, ¿cuáles serían los beneficios más destacados de un aprendizaje basado en proyectos? Porque, a ver, hemos visto muchos modelos, muchos métodos, etcétera, pero ¿por qué elegir un aprendizaje basado en proyectos? ¿Por qué elegir? Porque motiva a los estudiantes a aprender con ayuda de un docente, por supuesto, quien es el que despierta la curiosidad. También desarrolla la autoestima de los docentes, de los estudiantes, más que de los docentes. Los estudiantes son los protagonistas del proceso, ya que ellos son quienes planifican, quienes deciden y elaboran el proyecto. También fomenta su espíritu autocrítico. Ellos mismos, los estudiantes, van evaluando su propio trabajo y detectan los aspectos que deben ser mejorados. También refuerza capacidades sociales, se podría llamar, mediante el intercambio de opiniones, debates, acuerdos, alianzas entre ellos, alianzas con otros asesores, con otros grupos de estudiantes. También podríamos destacar que promueve la creatividad por medio de la preparación de materiales para, por ejemplo, estudiantes de otros niveles. A mí me ha pasado que preparando material para nuestros estudiantes, dije, hasta acá preparo yo y propongo a nuestros estudiantes que preparen ellos sus materiales, cómo explicarían a otros estudiantes que están en proceso de, por ejemplo, hay un proyecto que fue invitado por varias escuelas a participar, a exponer a niños. Entonces fueron los mismos estudiantes de este proyecto quienes elaboraron material para los niños y el que enseña vuelve a aprender. Entonces ellos refuerzan su conocimiento, se apoderan de ese conocimiento, se apropian de su proyecto y eso es creatividad pura, ¿no? También me pasó de incluir o de los ABP que atienden la diversidad, porque estimula tanto a los estudiantes que vienen con algunos obstáculos, algunos problemitas, digamos, de aprendizaje, y los integran con aquellos que no tienen ese problema. Entonces un proyecto los une en una tarea conjunta, en responsabilidades compartidas, y esos son principalmente los beneficios que yo puedo detectar en el aprendizaje basado en proyectos. Correcto. Estamos trabajando en esta tarde el tema aprendizaje basado en proyectos para el siglo XXI desde la óptica de docente y estudiantes. Volvemos en un momento.
Gualaceo evoluciona constantemente. El bienestar y la salud de todos está en manos de los profesionales de Clínica Santa Bárbara. Un trato cálido y humano en un entorno de hospitalización y consulta externa amplio, moderno y confortable. Clínica Santa Bárbara, una clínica de altos estándares de calidad y tecnología, preparada siempre para recibirle. Desde hace más de 30 años, trabaja con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud de nuestros pacientes. Retribuimos su confianza con excelencia y actualización constante. Clínica Santa Bárbara es hoy en día el centro médico privado más moderno del austroecuatoriano. 3 de noviembre 597 y Cuenca. Teléfono 2255-139. Clínica Santa Bárbara. Una saludable decisión. Yo quiero un celu. Y yo una compu. Y yo mi tele. Y mi cocina. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Instrumentos musicales, implementos deportivos y toda línea blanca para tu hogar. Visítenos en Paute Centro, en Cuenca, local 1, Paseo de los Cañaris, y nuestro nuevo y amplio local en Isabel la Católica y Gaspar de Villarroel. Teléfono 288-8892. www.comercialbenavides.net. Los aprendizajes basados en proyectos y la relación que tiene esta con la innovación educativa del siglo XXI se centra, ya que en este enfoque se mantiene la integración de proyectos como una metodología pedagógica efectiva que busca fomentar la innovación en educación dentro de un contexto del siglo XXI. Este enfoque no solo busca transmitir conocimientos, sino también desarrollar habilidades y competencias básicas de nuestros estudiantes. En un mundo en constante cambio y marcado por los avances tecnológicos y desafíos globales, los aprendizajes basados en proyectos se presentan como una estrategia pedagógica que promueve la resolución de problemas, de conflictos, la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. Este no solo se centra en la transmisión de información, sino en el desarrollo integral de habilidades y competencias necesarias para el éxito en un mundo de constante evolución. Bien, estamos totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Tatiana y decir, sí, la importancia que tienen este nuevo siglo, los nuevos aprendizajes, si cabe el término, aprendizajes basados no solo en el tema de lo social, sino también que vaya enganchado con el futuro de la humanidad, con todo lo que necesitan nuestros estudiantes para los próximos años. Es por eso que continuamos con Teresita González, que nos acompaña desde Argentina, y queremos decirle cómo puede el aprendizaje basado en proyectos fomentar habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Cómo nos puede ayudar eso? Ambos aspectos que son problemas, al menos en el Ecuador, problemas de deficiencia y problemas que debemos trabajar mucho. ¿Cómo lo podríamos trabajar acá y desde su experiencia, qué es lo que nos puede decir? Creo que hay dos formas de valorar estas habilidades. Una es desde el punto de vista académico y la otra es analizando las cualidades de la persona, del estudiante. Desde el punto de vista académico, los estudiantes, al ser protagonistas de este proceso de aprendizaje, se convierten en descubridores, integradores, presentadores de ideas, y para llegar a este nivel deben necesariamente analizar y debatir sobre el contexto que se les presenta. En ese contexto hay una problemática que están tratando de resolver y se saben parte de esa búsqueda. Entonces ellos son los protagonistas, ¿no? En todo momento
de esta búsqueda de solución a un problema. Y eso va desarrollando muchas habilidades que por ahí a veces las podemos enumerar y otras nos dejamos sorprender por las habilidades que se desarrollan en ellos. Y la otra perspectiva es analizando las cualidades de la persona, del estudiante. Fomenta el pensamiento crítico porque comienzan a apartarse de lo que dicen los libros, a apartarse de lo que dicen los videos, que ahora están al alcance, ¿no?, de los videos, de los canales, apartarse de lo que dicen determinados personajes que aparecen, ¿sí?, llámense políticos, llámense actores, actrices, y comienzan a interpelar y comienzan a también incluso apartarse de lo que nosotros como docentes les decimos, les aconsejamos. Comienzan a interpelar y a realizar un análisis propio y por ende una conclusión propia. Y en esta búsqueda aparecen las cualidades de cada persona, la capacidad de escucha, el respeto por la idea ajena, la tolerancia al fracaso también, entre otros. Es decir que las habilidades son múltiples y yo creo que esta tarde, ahora en este momento no podemos cuantificarlas, pero también nos sorprenden al momento de analizar y de observar a nuestros alumnos. Obviamente que el docente tiene que seguir siendo el guía en este proceso de aprendizaje, pero son ellos los que, como decimos acá en Argentina, toman la posta, ¿sí? Son ellos los que se apropian del conocimiento, de lo que van tomando y también de la problemática que encontraron para poder a la vez proponer una solución o varias soluciones. Hay veces que tienen que debatir entre varias soluciones cuál es la mejor. Entonces es riquísimo en este sentido porque desarrolla habilidades de pensamiento crítico en todo momento. Usted manifiesta qué consideraciones se debe tener en cuenta o deben tener en cuenta los docentes al momento de aplicar un aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Los docentes debemos entender que somos guías, somos monitores, guiamos las acciones de nuestros estudiantes, en primer lugar. También los docentes debemos aprender a aprender como aprenden ellos. Entonces, aprender a entender cómo se apropian los estudiantes de eso que van descubriendo. Que hay diferentes niveles, ¿no?, de aprendizaje y cada cual tiene su ritmo. Entonces, observar constantemente e ir aprendiendo de ellos. Para eso se necesita también mucha paciencia. Los docentes son proveedores de recursos, no solo de la disciplina, de la ciencia que están trabajando, sino también deben proveer de recursos emocionales, tratando de estabilizar el equipo de trabajo cuando hay algún conflicto. Yo siempre a mis alumnos, a mis estudiantes les digo, yo no voy a resolver el conflicto entre ustedes porque ustedes se hicieron cargo, formaron su equipo de trabajo y se hicieron cargo de lo que ustedes eligieron como compañeros de equipo. Pero llega un momento en que es importante la opinión del docente para, al momento de resolver algún conflicto, no que le solucione el conflicto. Ellos tienen que aprender a solucionar su propio conflicto, sino darles una perspectiva, una mirada objetiva y un poquito apartarse de ese equipo de trabajo para decir, bueno, este es el problema, ¿qué soluciones pueden proponer para continuar trabajando? Y que no se desenfoque el equipo de trabajo en conflictos que por ahí son personales o nada tienen que ver con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces a eso me refiero yo con recursos emocionales. Tratar de estabilizar el equipo de trabajo, de nivelar también los diferentes ritmos de trabajo. Hay chicos que son mucho más activos y hay otros que se toman un poco más el tiempo para desarrollar algo y tratar de que ellos también respeten el tiempo de los demás, el tiempo de sus compañeros. Y
Otro punto como muy importante, a mí me parece que es súper importante, es que los docentes tenemos que estar dispuestos a trabajar con otros docentes de manera interdisciplinaria. Si vamos a trabajar un proyecto, el proyecto tiene distintas aristas y yo, docente, tengo que saber que no soy la dueña de todo el conocimiento, de toda la temática que se va a trabajar en ese proyecto. Entonces, tengo que dar lugar a otros docentes, invitar a otros docentes a que se sumen al proyecto para enriquecerlo. Ahí también cabe la función, mejor dicho, el rol de cada uno de los docentes. ¿Asesor de qué? Y que cada docente tenga su cargo, su rol dentro de ese equipo de trabajo. Ahora, con lo que usted nos dice, ¿cómo debemos poner, introducir o hacer parte del currículo que tenemos esto que se llama el aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuál es la manera más fácil de ir sirviéndonos de este aprendizaje para mejorar la parte de conocimientos de los estudiantes? ¿Qué es lo que nos podría decir? Yo creo que integrar el ABP a un currículo se debe hacer con la misma intuición, ciencia y vocación que tiene que tener un docente. Esos tres pilares fundamentales que debe tener un docente que ejerce, ¿no? Creo que los docentes, si conocen el currículum y aman lo que hacen, son capaces de integrar cualquier propuesta cualquier propuesta de aprendizaje a un currículo existente. O sea, me parece que la creatividad del docente también está en juego, pero sobre todo la vocación. Y para ello deben que tener una apertura para trabajar con otros docentes, como dije anteriormente, para escuchar críticas, las críticas constructivas y las que no construyen también, e ir filtrando cuáles son aquellas críticas que aportan a que nuestro trabajo, a que nuestro proyecto pueda seguir avanzando. E ir filtrando, yo les suelo decir a mis estudiantes, lo que no sirve se deja de lado y aquellas críticas se toman para mejorar y para convertirlas en fortalezas. Entonces, no olvidarse en todo momento que los protagonistas del proyecto son los estudiantes, pero tampoco olvidarse que el adulto, cada uno de nosotros somos los guías. Cada uno de los docentes asesores, seamos 1, 2, 3, somos los guías de ese proyecto. Me parece que por ese lado va. Correcto, estamos teniendo algunos tips, algunas consideraciones importantes para poder trabajar o para implementar de mejor manera este aprendizaje basado en proyectos. En el siguiente segmento continuaremos analizando, pero vamos a buscar trabajar ahora desde el tema estudiantil, ¿no? En estos momentos he tratado de guiar las preguntas desde la parte docente, pero ahora nos gustaría saber cuáles son los beneficios desde los estudiantes. Así es que vamos a volver a un momento, no se mueva de sus asientos. Tradiciones lindas del Ecuador van bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay, van bajando por el cerro Cuyayay. En Factory Voice las mejores voces a nivel nacional se reúnen para competir por ser el mejor. Tenemos 2 categorías, Junior de niños y Máster de jóvenes y adultos. Los jueces no dejarán pasar ni un solo detalle por alto. Prepárate para ser testigo de emocionantes historias de superación. No te pierdas todos los lunes y viernes por Multicanal a partir de las 20 horas. Factory Voice.
Clínica Santa Bárbara pone a su disposición sus modernos quirófanos, equipados a la vanguardia de la tecnología, para realizar complejos procedimientos quirúrgicos, generales y laparoscópicos. Una acogedora maternidad con atención integral de partos, cesáreas y del recién nacido. Los laboratorios de Clínica Santa Bárbara son completamente digitalizados para exámenes de sangre, orina, heces, pruebas hormonales, marcadores tumorales. Las 24 horas del día, con entrega inmediata de resultados, ubicándonos entre los mejores de la región. Nuestro servicio de emergencias atiende eficazmente con médicos altamente capacitados. Trabajamos con la red de farmacias Santa Marta, las 24 horas del día, con un stock completo de medicamentos y material hospitalario. Tenemos además una cómoda cafetería. Somos una de las clínicas más modernas e importantes del sur del país. Clínica Santa Bárbara, una saludable decisión. 3 de noviembre 597 y Cuenca. Teléfono 2255-139. Porque nos convertiremos en unos super científicos haciendo increíbles experimentos. Los aprendizajes basados en proyectos desde la visión de la educación técnica se centra en la aplicación de esta metodología en el contexto de una educación técnica y profesional. En este enfoque se destaca la importancia de la práctica y de adquisición de habilidades en las áreas técnicas y profesionales. La educación técnica se caracteriza por su énfasis en la adquisición de múltiples habilidades prácticas y conocimientos específicos para una profesión o industria. Aquí los proyectos en este contexto permiten a los estudiantes aplicar y consolidar esas habilidades de forma efectiva. Los aprendizajes basados en proyectos en el contexto de nuestra educación técnica se centra en la aplicación de habilidades técnicas y en la preparación de los estudiantes para carreras específicas. Esta metodología ayuda a integrar la teoría y la práctica, promoviendo así la adquisición de habilidades relevantes para la industria y el éxito dentro del mercado laboral. Bien, vamos a retomar entonces la parte de este aprendizaje basado en proyectos. Ahora, nos encantaría saber, desde el punto de vista del estudiante, ¿cuál sería la diferencia de aprender por proyectos y cuál sería la diferencia de aprender utilizando un ABP? ¿Qué ganaría el estudiante? ¿Qué gana la institución? ¿Qué gana el docente? Creo que la gran diferencia, la principal diferencia que hay entre aprender por ABP y del método, o sea, de un método tradicional, es que el aprendizaje basado en proyectos nunca se llega a cuantificar el alcance que tiene. Un proyecto trabajado desde una perspectiva real, desde una problemática social, desde una problemática real, no tiene límites, no tiene techo. Cuando planteo a mis estudiantes de sexto año el trabajo por medio de un proyecto, el aprendizaje por medio de un proyecto, siempre les digo, acá en el aula está el piso de nuestro proyecto, pero ustedes son los que van a poner el techo a su proyecto. Entonces, nunca se sabe el alcance. Yo trabajé en proyectos que justamente surgidos en pandemia, que tuvieron un alcance en nuestra comunidad, en la ciudad, en la provincia de Corrientes, que jamás lo imaginé, porque justamente al no poder estar en la escuela, tuvimos que hacer una campaña de concientización para la recuperación de pilas y de pilas de baterías, ¿no?, que se tiraban en los espacios públicos y con todo el efecto contaminante que ellos tienen. Entonces, como no se podía trabajar en la escuela, se trabajaba virtualmente por medio de producción de audiovisuales. Y eso tuvo tal repercusión porque se viralizaron los audiovisuales y llegó a tanta gente que a nosotros nos sorprendió y nos sirvió
porque fue insumo para el año siguiente seguir trabajando el proyecto. Entonces creo que nunca se sabe el alcance, no se puede cuantificar. Las calificaciones que tenemos en la escuela son solamente un parámetro, algo que nos da una idea, pero lo que lleva el estudiante, el aprendizaje que lleva por haber trabajado en un proyecto, creo que no se puede valorar, por lo menos yo no tengo la capacidad de valorarlo. Se sale de una rutina, el trabajo en equipo, por otra parte no, saca de una rutina. Quien participa en un proyecto siempre es visto como alguien que pertenece a un grupo, pero que a la vez forma parte de un grupo de referencia para otros estudiantes. Y eso es lo que a los estudiantes les gusta, ser modelos de algo bueno, y mostrar que los estudiantes son capaces de hacer algo bueno, que siempre se los vincula con frases como la juventud está perdida o ya no son como éramos antes nosotros. Entonces ellos, por medio del aprendizaje basado en proyectos, por medio de su proyecto, trabajando su proyecto, van mostrando también hasta dónde llega la capacidad, ¿no? Y son generadores de cambio. Me consta, en cada proyecto estuvo demostrado eso y ampliamente se superaron los objetivos que nos habíamos propuesto como docentes. Ahora, ¿cómo hacer o cómo lo ven ustedes este aprendizaje basado en proyectos y el mundo del futuro? ¿Nos prepara para ese mundo del futuro tal vez? ¿Nos ayuda, prepara al estudiante o prepara incluso al maestro para tener otra visión de lo que será o de lo que nos viene en 5 o 10 años siguientes? Yo creo que trabajando una problemática real, nada se inventa, sino que se analiza justamente esa realidad y se busca soluciones a problemáticas que existen en su contexto. Los estudiantes, a partir de una consigna que puede ser general, simple, sencilla, buscan primero detectar un problema. Algunos ya tienen detectado el problema, visibilizan ese problema. Otros se dan cuenta de que existe el problema en su barrio, en su contexto, en su ciudad, en el país, incluso cómo afecta una problemática a nivel país, cómo afecta a nuestra comunidad. Y entonces me parece que eso es no hay nada más cercano al mundo real que trabajar con los estudiantes una problemática real, donde ellos disciernen, interpelan a los adultos y buscan una solución. Ahora, este aprendizaje basado en proyectos, ¿por qué es importante dentro del contexto educativo? ¿Por qué en estos últimos años especialmente, y no sé, a través o luego de la pandemia, se está escuchando mucho más, al menos en nuestro país, el utilizar un aprendizaje basado en proyectos? Porque creo que la tecnología no nos regala. Los libros fueron ya reemplazados por libros digitales, electrónicos, videos, audiovisuales. Quien quiera aprender puede hacerlo y los recursos están al alcance de su mano en un celular, ¿sí? En una pequeña computadora que uno tiene en la palma de la mano. Sin embargo, trabajar en proyectos, trabajar en equipo con compañeros, con pares, con un docente que se involucre, que los motive, que se involucre con ellos, donde se generen espacios de charla, donde se generen espacios de compartir risas, discusiones. A veces suceden momentos tensos de enfrentamientos por los mismos caracteres, ¿no? Los temperamentos de los chicos, pero también porque se posicionan tanto con su proyecto que toman una postura definida y entonces comienza la discusión y eso la tecnología todavía no los pone, no los enfrenta, no los pone al alcance de su mano. Entonces creo que por ahí va el atractivo que tiene trabajar en un ABP
y no seguir una rutina, no seguir un método tradicional donde alguien viene, un profesor viene con la autoridad que dicen que tiene que tener el profesor, el docente, y hacemos siempre lo mismo y esperamos siempre las mismas respuestas, que es de alguien que dijo alguna vez, o del mismo profesor, la misma profesora que dijo, y sin embargo el ABP en todo momento los desafía a que ellos realicen, preparen, armen sus propias conclusiones y sean, como dije hoy, generadores de cambio. Esto se debe cambiar, y qué tan dispuesto estoy yo, qué tan dispuesta está mi compañera a generar ese cambio. Y eso también involucra a una tercera parte, no solamente alumnos, docentes, sino también a la familia. Yo me he encontrado con familias, madres que me han dicho, no sé qué pasó, pero ahora mi hijo, mi hija quiere ir a la escuela y quiere hacer su proyecto y quiere estar en un proyecto. Y creo que esa es la riqueza que tiene la ABP, porque ellos encuentran otra forma de aprender y les gusta. De alguna manera hemos estado viendo, como usted lo manifiesta, las riquezas que tiene la ABP. ¿Cuáles serían las desventajas que tiene este aprendizaje basado en proyectos? Desventajas. A veces hay que cumplir con un cronograma, ¿sí?, impuesto por el sistema educativo, y ahí viene alguna desventaja respecto al tiempo, porque todo lleva tiempo de preparación, de identificar la problemática, de planeamiento del proyecto. Muchas veces las soluciones no se encuentran fácilmente, entonces ahí es fundamental el rol del docente de regular el tiempo. La verdad, también a veces levantan muy ansiosos y quieren entrar enseguida, o quieren hacer un proyecto parecido a algo que ya hayan visto de otros grupos, y entonces de vuelta está el rol del docente de decir, no, tu proyecto es único, como fue el proyecto de los demás. Entonces, esas son desventajas, la desmotivación, por ejemplo, un estudiante desmotivado, alguien que donde surgió un conflicto, por eso también ahí de vuelta el docente tiene que ser observador y tratar de darse cuenta cómo es el clima dentro del grupo de trabajo, del equipo de trabajo. A mí me gusta trabajar siempre con equipos que no pasen los 6 integrantes, por eso, porque si no se pierde primero que se desnivela el equipo de trabajo, y después que pierden protagonismo si es un grupo numeroso. Entonces prefiero que haya muchos proyectos, estoy hablando de 4 o 5 proyectos en un curso, pero que cada proyecto tenga su equipo de trabajo donde los roles estén bien definidos y donde cada uno enseguida encuentre su cargo. Nosotros hacemos un organigrama, pero ese organigrama no es para entrar en conflictos, sino justamente para prever conflictos. Y el organigrama siempre es una forma de graficar nuestra organización, nuestro equipo de trabajo, para delimitar las responsabilidades, pero para trabajar en red también. Entonces, al darles yo materias que tienen que ver mucho con la organización y administración de empresas, se trabaja en esos temas que a lo mejor ya fueron vistos en años anteriores y se pueden reforzar, ¿no? Pero poner en práctica en una organización real, que es el equipo de trabajo. Muy bien, estamos con Teresita González Ascuaga, estamos conectados. Teresita está desde Argentina y acá con nuestro programa desde Ecuador, trabajando el tema de los aprendizajes basados en proyectos. Al volver, tendremos la pregunta de los estudiantes. ¿Qué quieren conocer los estudiantes sobre el tema que estamos proponiendo el día de hoy? Educa Contigo le pone alas a tus sueños.
your high school memories. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you can't sing along, tearing my beer, then don't forget your coat and get the fuck out of here. Yo quiero un celu. Y yo una compu. Y yo mi tele. Y mi cocina. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Instrumentos musicales, implementos deportivos y toda línea blanca para tu hogar. Visítenos en Paute Centro, en Cuenca, local 1, Paseo de los Cañaris, y nuestro nuevo y amplio local en Isabel la Católica y Gaspar de Villarroel. Teléfono 288-8892, www.comercialbenavides.net. En Factory Boys las mejores voces a nivel nacional se reúnen para competir por ser el mejor. Tenemos dos categorías, Junior de niños y Máster de jóvenes y adultos. Los jueces no dejarán pasar ni un solo detalle por alto. Prepárate para ser testigo de emocionantes historias de superación. No te pierdas todos los lunes y viernes por Multicanal a partir de las 20 horas. Factory Boys. Paw Patrol, al instante llega. Donde hay problemas, vaya aventura es. Ryder y su equipo. El ABP en el siglo XXI se esfuerza por crear proyectos que sean auténticos y relevantes para la vida de nuestros jóvenes. Estos se adaptan a las necesidades cambiantes de la educación y de la sociedad, enfocándose en preparación de los estudiantes para un mundo en constante evolución. En este se busca desarrollar habilidades prácticas y fomentar la resolución de problemas y promover un aprendizaje más auténtico y significativo. Con esta pequeña introducción damos la bienvenida a nuestros jóvenes, quienes desean conocer un poco más sobre el tema trabajado el día de hoy. Chicos, bienvenidos a este programa. Hola, me llamo José Rivera y estas son mis preguntas. ¿Cómo se asegura el enfoque del aprendizaje basado en proyectos para el siglo XXI de que los proyectos sean auténticos y relevantes para la vida de los estudiantes? Creo que ahí el rol fundamental es el del docente, que tiene que guiar y monitorear el trabajo. La identificación de la problemática, si es real, si, como digo yo, no fue inventada, realmente existe esa problemática en el contexto, a quién afecta y en qué medida afecta, y si es una problemática que requiere de una solución urgente o de qué plazos estamos hablando. Entonces, me parece que pasa por ahí, ¿no? Por el rol docente. ¿Cuáles son las principales habilidades del siglo XXI que se promueven a través del aprendizaje basado en proyectos? Las habilidades, principalmente el trabajo en equipo, que es un constante desafío, la investigación, el análisis, la elaboración de conclusiones propias, también la oralidad, el contar el proyecto, el contar en qué están trabajando, mejora muchísimo la oralidad de los estudiantes. Relacionarse con otras personas, esas otras personas pueden ser miembros de la comunidad, o sea que están fuera de la escuela, fuera de su institución, vecinos, docentes de otras escuelas. Por eso también es importante que los proyectos sean visibilizados en exposiciones, en ferias, que se proponga visitar otras escuelas y bueno, esa me parece que son las habilidades que más sobresalen. Hola, mi nombre es John Pauta y estas son mis preguntas. ¿Cuáles son los métodos de evaluación más efectivos en el aprendizaje basado en los proyectos para el siglo XXI? La evaluación es procesual, sumativo, método de evaluación que tenga que ver con la evaluación constante del docente, no solamente en la parte académica del alumno, sino también de los alumnos, de los estudiantes, sino también
las relaciones que ellos tienen, cómo se manejan desde la persona humana, ¿no? Trabajar valores, trabajar aptitudes que tengan que ver con el proyecto. O sea, un proyecto da espacio a que se pueda trabajar esas otras aristas que no están relacionadas directamente, pero que enriquecen el proyecto. ¿Qué desafíos y obstáculos pueden surgir al implementar este enfoque en la educación? Primero, hay una resistencia al cambio en la institución. Yo siempre digo que tuve la suerte de que cuando propuse este tipo de trabajo, esta experiencia fue aceptada en mi escuela y el equipo directivo siempre me apoyó estas ideas y esta innovación, ¿no?, en educación. Pero también con otras realidades institucionales que hacen que bueno, a los docentes por ahí les cuesta un poco más trabajar los ABP, porque hay alguna resistencia en cambio, porque siempre se hizo de otra forma y dio resultados, porque hay personas que piensan que los estudiantes no tienen por qué hacerse cargo de problemáticas sociales, problemáticas ambientales, que para eso ya van adultos y recién ahí se tienen que preocupar, que tienen que vivir su adolescencia, su juventud. Son todos conceptos o preconceptos que existen y que a nosotros nos interpela también al momento de trabajar. Entonces me parece que fundamentalmente tiene que haber un apoyo de la comunidad educativa o por lo menos del equipo directivo, y después buscando, ir encontrando los compañeros que son coasesores, o ser uno mismo coasesor de otro equipo, ¿no?, de otro equipo de trabajo. Entonces, la apertura institucional es fundamental. Muchísimas gracias, chicos, por esas preguntas y por involucrarse en la parte educativa, y a nuestra querida invitada por todo ese conocimiento que nos ha dado el día de hoy. Qué bien. Teresita, estamos en la parte final. ¿Cuál sería su mensaje, cuál sería su recomendación para todos los que estamos inmersos en el campo educativo, refiriéndonos a este aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué les puedo decir yo desde mi experiencia? Que se animen a trabajar en ABP, que es un mundo desafiante, es mucho trabajo, pero que si somos docentes de vocación, no es nada de lo que no sepamos hacer. Es un aprendizaje constante y es un aprendizaje acompañado de nuestros estudiantes. Si bien uno está preparado, tiene formación para una disciplina o una ciencia determinada, para eso está al frente de un curso en el aula, ¿no? Pero el ABP tiene eso, que nos invita a que todos aprendamos, estudiantes, docentes, familia, comunidad educativa, todos aprendamos juntos y que vayamos recorriendo ese camino del conocimiento que es maravilloso y que tiene mucho de sorpresa, ¿no? De encontrarse con el conocimiento, apropiarse y construir el aprendizaje que uno va construyendo tiene un valor incalculable. Entonces hay que animarse. Es una tarea, a veces parece titánica, les parece que no se puede comenzar, que no podemos arrancar nunca, digo yo, ¿no? Uy, ¿por qué no podemos arrancar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? Y hasta que encontramos el problema, que por ahí no es tan grande, sino que por ahí pasa por los miedos que uno tiene de justamente enfrentarse a esto. Y el enfrentarse, digo, porque antes uno piensa que va a enfrentar, pero cuando uno conoce algo, cuando uno ya tiene experiencia, cuando uno tuvo una primera experiencia de ABP, la siguiente ya no es un enfrentamiento, sino es un desafío que le invita a dar más cada día. Entonces es mucho trabajo, pero es un trabajo placentero para quien lo hace con vocación. Bien, dentro de... Me quedo sonando una parte y me parece súper interesante lo que usted manifiesta.
Y la parte interesante es ABP en la familia que usted menciona. ¿Por qué ABP también funciona o por qué también beneficia a las familias? Porque los estudios son agentes de cambio. Entonces ellos son agentes multiplicadores en sus familias, van con costumbres nuevas. Ahí tengo una anécdota, por ejemplo, una vez serán 3 años, vino una señora a mi escuela y me dice, culpa suya, así me dijo, ¿no? Culpa suya, ahora tengo 5 basureros en mi casa. Y le digo, pero ¿y por qué culpa mía, señora? Porque mi hijo quiere que yo separe residuos. Entonces tengo un recolector de papel, un recolector de plástico, un recolector de vidrio, bueno, me fue enumerando todo, ¿no? Y entonces le digo, ¿y es culpa mía o es culpa de su hijo? Le digo, me río, ¿no? Y la señora se veía y me decía, no, yo le agradezco que él haya aprendido esto porque a mí también me enseña. Y le enseña a sus hermanos menores y a su papá, y resulta que ahora también cuando vamos a la casa de sus abuelos, también se fue y les enseñó que es la importancia de la separación de residuos, que es una parte importante de ese proyecto, ¿no? Entonces, las familias se involucran, porque los mismos estudiantes, con el entusiasmo que tienen de pertenecer y como sienten que su proyecto es de ellos, es suyo, ¿sí? Son propietarios de ese proyecto, también no pueden no compartir en su casa con sus amigos o en su entorno. Entonces son agentes multiplicadores de cambio. Qué bien. Tatiana, un tema muy importante para el día de hoy, un aprendizaje basado en proyectos, aplicable en educación técnica, aplicable en educación regular e incluso, como manifiesta Teresita, en la familia. Sí, realmente es un tema importantísimo que nosotros como docentes, como padres de familia, como jóvenes debemos entender la importancia de poder manejar este modelo de aprendizaje. Igualmente con los chicos se ha trabajado mucho en lo que es este tipo de aprendizaje y cada día es muy interesante aprender algo nuevo. Bien, de nuestra parte agradecer a Teresita González Ascuaga por su tiempo, por haber tenido la amabilidad de acompañarnos en Pedagogía Sin Límites. Desde Ecuador, un abrazo grande y un Dios le pague. Gracias, soy yo por la invitación, por poder compartir con pasión y a las órdenes siempre para Ecuador, que ya es un país muy querido por mí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, Tatiana. Gracias a nuestra invitada, querida Teresita, y a todos ustedes, nuestros televidentes, por vernos cada miércoles a las 6 de la tarde en Pedagogía Sin Límites. Nos vemos en 8 días.